Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender cómo podemos recurrir o acudir al Padre, ¿verdad? La fuente de la fuerza, la fuente del poder. Y esta reflexión vendrá a detallarnos ciertos aspectos para poder entender este asunto en profundidad. Por lo tanto, vamos a entrar en el texto, vamos a ver qué es lo que trata de decirnos, de comentarnos, ¿verdad? Nuestro Dios. Dice: los ángeles, querubines y serafines se inclinan en santa reverencia ante Dios. 10.000 veces 10.000 y miles de miles de ángeles rodean el trono y son enviados para atender a los que serán herederos de la salvación. Aquí atentos, dice, son enviados para atender a los que serán herederos de la salvación. Esto es muy interesante porque ¿y qué pasa con aquellos que no son herederos de la salvación? Según el texto, parece ser que no son tan atendidos, ¿verdad? Los principios que rigen el trono de Dios son la justicia y la misericordia. Justicia y misericordia. Son dos elementos que van siempre juntos. Dice, se llama el trono de la gracia. ¿Quieres tener la iluminación divina? La presencia del Espíritu, ¿verdad? Dice, ve al trono de la gracia. Ve al Padre, ¿verdad? Dice, se te responderá desde el propiciatorio. El Padre y el Hijo han concertado un pacto para salvar al mundo por medio de Cristo. Aquí nos habla del lugar santísimo. Nos habla de quién está en el lugar santísimo, el Padre y el Hijo. Y dice, han concertado un pacto para salvar al mundo por medio de Cristo. Siempre por medio de Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Dice, ningún poder, salvo el de la omnipotencia, podría hacer tal pacto. El arco iris sobre el trono es una señal de que Dios, a través de Cristo, Dios se compromete a salvar a todos los que creen en él. ¿Verdad? La salvación está provista para toda la humanidad, pero solo serán salvos los que creen en él, ¿verdad? El pacto es tan seguro como el trono y su trono está establecido en la justicia. Entonces, ¿por qué somos tan incrédulos, tan desconfiados? ¿Por qué dudamos con tanta frecuencia y confiamos en Dios tan a duras penas? Cada vez que nos acercamos al trono de Dios para pedir su misericordia, podemos mirar hacia arriba y contemplar el arco iris de la promesa, el pacto de la promesa, ¿verdad? Y encontrar en él la seguridad de que nuestras oraciones serán respondidas. Lo que trata de decirnos aquí, por qué confiamos en él tan poco, es por qué hablamos con Dios tampoco, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no nos presentamos ante el trono de la gracia? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no hablamos con Dios? Aquí hay una lección más profunda que hemos comentado sobre ella, ¿verdad? Es el hecho de que nosotros tratamos de hacer oraciones formales y que no pasan más allá del techo, ¿verdad? Sino que cuando nos sentamos ante Dios tiene que ser una comunicación, ¿verdad? No una lista de peticiones, te levantas y ya está. Sino que esto es mucho más que esto, es una comunicación, ¿verdad? Es un diálogo. Y por eso nos está diciendo lo que nos está diciendo. ¿Por qué somos tan incrédulos, tan desconfiados, verdad? ¿Por qué nos sentamos y rápidamente nos levantamos? Simplemente nos quedamos en formas, pero no experimentamos
la conexión vital con el Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos en profundidad, en realidad. Dice, pero que nadie se haga ilusiones de que puede transgredir los mandamientos y sin embargo recibir el favor de Dios. Es decir, que nadie puede pisotear la ley y recibir esta conexión vital con el Espíritu, ¿verdad? Hay mayor profundidad en todo esto, ¿verdad? Que porque puede parecer un poco contradictorio, pero vendrá a explicarnos todo este asunto, ¿verdad? Dice, en el gobierno de Dios, la justicia y la gracia van de la mano. Dice, la ley no puede ser transgredida impunemente. Aquí quiero atraeros la atención, mis queridos hermanos, porque fijaos un aspecto importante y creo que no logramos entender esto en toda su profundidad. Aquí nos dice la ley, una ley. Normalmente cuando en nuestra tierra aquí, en nuestro mundo, cuando hablamos de leyes, cuando son más de una, son leyes, ¿verdad? Sin embargo, cuando se refiere a la ley de Dios, siempre habla de ley una en singular, una ley. ¿Por qué destaco esto? Porque veo que se comete el error de confundirse las leyes civiles y la ley ceremonial dada a Israel cuando se refieren a los estatutos, que en realidad son los mandamientos de Dios, la ley. Esto significa que, y lo hemos comentado este asunto, ¿verdad?, en profundidad, Dios en Sinaí quería presentarle al pueblo de Israel esta ley, este principio, su espíritu, ¿verdad? Desgraciadamente por el error de no entender, ¿verdad?, conocer a Dios, no entender cuál era su voluntad, a pesar de que estaban bastante más cerca del Edén de lo que había pasado con Adán, ¿verdad? No entendieron, ¿verdad?, cuál era el propósito o la propuesta de Dios para ellos. Se quedaron con la letra de la ley. Ahora, nosotros tenemos que entender que los 10 mandamientos son cómo se expresa la ley, cómo funciona la ley, cómo se manifiesta la ley, ¿verdad? Es la expresión del carácter de Dios. Pero que esta ley, de la cual nos habla una y otra vez, es su presencia en este templo. Esto es lo que perdió Adán en Edén cuando se separó de Dios, cuando pecó, cuando desconfió de Dios, ¿verdad? Perdió la gloria, es decir, la presencia del Espíritu de Dios en este templo. Ahora, nosotros cometemos un error de tratar de entender que las leyes civiles, las leyes ceremoniales, son los estatutos de Dios. Esto es un error. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a los textos de Zacarías, de Ezequiel, ¿verdad?, y nos dice que Él escribirá la ley en nuestra mente, esto ocurre en la boda del Cordero, y a partir de aquel momento viviremos conforme con el carácter de Dios, es decir, obedeceremos la ley de manera natural. ¿A qué estatutos, a qué ley se refiere Dios? ¿A las leyes civiles y ceremoniales del pueblo de Dios, de los judíos? ¿O a esta expresión del carácter de Dios, ¿verdad?, que perdurará por la eternidad, a esta ley que trata de explicarnos una y otra vez? Por lo tanto, creo que estamos confundiendo, y lo digo esto porque es que he visto materiales, veo que hay hermanos que comparten materiales, y desgraciadamente algunos son supuestamente gente preparada y confunden los estatutos, es decir, las leyes civiles y ceremoniales dadas a los judíos con los estatutos eternos de Dios, que estamos hablando de los 10 mandamientos, pero que en mayor profundidad estamos hablando de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, que es lo que nos da también en esta reflexión, ¿verdad? Y trato de explicaros esto porque veo confusión y no logramos entender a dónde nos
quiere traer Dios? ¿Verdad? ¿A dónde nos quiere traer? No logramos entender que nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos. Ahora, la pregunta es, cuando el Espíritu de Dios habita aquí en este templo, ¿me preocupo yo de preservar algo? ¿Podemos leer nosotros en los Evangelios a Cristo preocupado? A ver, ¿qué día es hoy? ¿Lunes, martes, sábado, domingo? ¿Qué día es hoy? No vemos esto, mis queridos hermanos, porque para Cristo todos los días eran esta conexión vital con Dios. Él obraba así constantemente. Él es así como obedecía. Y en esta reflexión también nos dirá este asunto, ¿verdad? Quiero tratar de ayudaros a comprender el principio de Dios. Porque al no entender exactamente este principio de Dios, quedamos confundidos. Y tengo la extraña sensación, queridos, que nos ponemos a adorar astros y otras cosas, que es cierto, está en el Evangelio, se lo dio Dios. ¿Pero por qué? Pues porque el pueblo de Dios una y otra vez entraban en el error. Por lo tanto, les dio un reloj temporal, ¿verdad? Porque no había relojes en aquel momento, les dio una referencia para poder entender en qué momento están, ¿verdad? Tanto del año como del mes, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, es como este proceso que a un niño se lo lleva a la guardería, de la guardería entra en la escuela elemental, hasta que llega a la universidad y termina. Pues todo este proceso, no vamos a ver al niño que termina la universidad y todavía está con el abecedario, por decirlo, aprendiendo las letras. Tengo esta extraña sensación que siempre estamos mirando para atrás y no logramos ver lo que está por delante. Y nuestro Dios trata de presentarnos lo que está por delante, porque cuando nos dice la ley no puede ser transgredida, sin embargo el hombre la transgrede constantemente, la pregunta es, por eso no entendimos el camino a la santificación en toda su profundidad. ¿Puede nuestra naturaleza actuar en santidad por sí misma? No. ¿Cuándo actuará en santidad por sí misma de manera natural? Cuando en la boda del Cordero recibiremos la plenitud del Espíritu y a partir de aquel momento viviremos sin pecado, como Cristo en términos absolutos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora? A pesar de nuestra naturaleza, la que es caída y la que no sabe hacer otra cosa, nosotros estamos tratando formalmente de obedecer. Y es como negarnos constantemente de entender cómo actúa la ley, cuál es la ley. Y nuestro Dios allí nos quiere llevar a la universidad diciéndonos, mirad chicos, si yo no estoy en este templo, no tenéis forma alguna de obedecer la ley. Porque no es precisamente esto lo que está intentando hacer el enemigo de Dios. Demostrar que sin el Espíritu de Dios en este templo nosotros podemos vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios. ¿No es esa la causa del juicio hacia Dios? ¿Que su Espíritu en nosotros no es bueno? ¿Y qué trata de hacer el enemigo de Dios? Demostrar que sin el Espíritu, sin la conexión con Dios, nosotros podemos vivir en perfecta armonía. Y esto es lo que nosotros tratamos de pelear, hacer, demostrar que sin el Espíritu de Dios nosotros podemos vivir bien, tranquilamente. Y no entendemos el absurdo de la situación. Por eso nosotros nos atamos formalmente, casi como el pueblo judío, a la ley y no entendemos que la ley es la presencia de Dios en este templo. Apenas entonces podemos nosotros obedecer en perfecta armonía con el carácter de Dios. Mientras tanto, ¿dónde estamos? Estamos en la guardería, queridos. Es decir, Dios nos lleva paso a paso para poder enseñarnos este principio eterno. ¿Verdad? ¿Quién es la ley? ¿Cómo se manifiesta la ley? Y nosotros tratamos una y otra vez pegarnos a la letra de la ley, tratando de obedecer lo que no se puede obedecer. Porque cuando entendemos que el Espíritu de Dios habita aquí, entonces de manera natural obedecemos.
Pero si el Espíritu de Dios no habita aquí, no podemos obedecer. Y esto lo vemos. Y no se trata solo del sábado o del domingo. Se trata de mentir, se trata de robar, se trata de muchas otras cuestiones. Porque incluso veo, es curioso, que está utilizando un lenguaje agresivo incluso para tratar como de imponer que todo el mundo es tonto porque no entiende cómo tiene que obedecer el sábado, ¿verdad? Pegándose a la letra de la ley, y no logramos entender que sin el Espíritu ni nos portamos bien, ni nos dirigimos bien, ni podemos obedecer. No somos nada, nos lo dice Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, si tengo a Cristo, tengo la ley, y esta ley se manifiesta de manera natural, ¿verdad? No tengo que mirar ni astros ni nada por estilo, sino que de manera natural, en esta conexión vital. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que los seres celestiales están mirando los astros para saber dónde están, qué es lo que tienen que hacer y cosas por estilo? Pero no nos damos cuenta que los ángeles en el cielo, cuando saltó la controversia, preguntaron, ¿pero qué ley? ¿De qué ley nos hablas? Y no nos damos cuenta que no había ninguna letra de la ley, sino que el mismo Espíritu en ellos vive de manera natural la ley. No mienten, no roban, no engañan, no matan, no adoran a otros dioses, ni nada por estilo. Por eso trato de deciros, queridos, que necesitamos crecer. Porque no lo sé por qué, en lugar de mirar hacia adelante, llegar a pasar la universidad y obtener ese título de hijos de Dios, estamos mirando hacia la guardería y no logramos entender justamente este principio, ¿verdad? Y el enemigo de Dios trata de confundirlos, mezclar la verdad de tal manera que haya un cacao mental en nuestra mente que no logremos entender cuál es la verdad. Incluso se hace la sugerencia constantemente, ¿verdad? Y no quiero intervenir, ¿verdad? Lo veo, entiendo, pero no quiero intervenir. Porque no es mi tema y hay que dejar a los demás que crezcan, que entiendan, ¿verdad? Este principio. Cómo se obedece la ley, ¿verdad? Pero algunos tratan de decir que no, que si no se entiende lo que dicen ellos es porque no estamos conectados con Cristo. Y a lo mejor podría ser que sea al revés. Podría ser que en lugar de estar mirando hacia adelante, estamos mirando hacia atrás. Podría ser que no entendemos estos detalles del espíritu profecía y por eso tenemos la necesidad de anular el espíritu profecía para que pueda salir lo que nosotros tratamos de demostrar. Lo digo sin maldad, trato de ayudar a entender realidades profundas que veo constantemente. Se han hecho preguntas, yo mismo he hecho preguntas y se hacen preguntas y no se dan respuestas, solamente se insiste en una línea y que aquel que no adopta aquella línea pues está equivocado, no tiene a Cristo, no está conectado con Dios y está perdido, por ejemplo. En fin, lo he dicho en otras ocasiones, sin maldad, con todo el amor del mundo. Mis queridos hermanos, demos la vuelta a 180 grados. Tratemos de entender de por qué el espíritu de profecía nos dice lo que nos dice y por qué tenemos la necesidad de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Nosotros tenemos que entender el espíritu, estar conectados con el espíritu y no con la forma de la letra, porque para los judíos fue un fracaso total. Y para el cristianismo fue un fracaso total. Por esto, solamente habrá un pequeño grupo al final del tiempo que serán parte de los 144.000. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo, tanto los judíos como los cristianos, fracasaron.
fracasaron en este proceso de educación, no entendieron. Y 1888 es la demostración magistral del fracaso del pueblo de Dios en todos los tiempos, de no entender precisamente este principio vital. Cristo nuestra justicia, su Espíritu en nosotros lo es todo. Y si nos negamos a comprender esta profunda realidad, tenemos un problema. Tenemos un problema. Espero haberme explicado. Trato de no quiero herir a nadie, es decir, no quiero excluir, sino más bien incluir. Estoy buscando respuestas y soluciones para poder ayudar a mis hermanos que comprendan la realidad profunda del Evangelio, mis queridos hermanos. Porque estamos mirando constantemente hacia atrás cuando Dios nos invita a que miremos hacia adelante, al final del proceso de educación, para que podamos entender quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley. Y no se manifiesta obedeciendo nosotros o estar atentos a no sé qué astros, sino que cuando estamos en esta conexión vital con Dios, de manera natural, tal como ahora de manera natural somos egoístas, somos malos, en fin, lo hacemos de manera natural. Pues cuando el Espíritu de Dios habitará en este templo, de manera natural obedecemos la ley. Y necesitamos no estar confundidos, queridos, porque veo confusión, veo confusión. Y mucha, desgraciadamente. Necesitamos tratar de entender el principio de Dios. Cuando entendemos este principio vital, su Espíritu en nosotros es la ley, empezamos a entender el Evangelio. Pero no podemos entender el Evangelio si nos pegamos a la letra constantemente, porque este fue el error del pueblo judío, este fue el error del cristianismo hasta 1844 y extensión hasta 1888, cuando rechazan precisamente el entendimiento, es decir, rechazan realmente obtener el título de el Espíritu de Dios en nosotros, Cristo nuestra justicia. Rechazan, no entienden, y por eso hoy estamos con esta confusión tremenda en nuestra mente. Desgraciadamente lo digo, ¿verdad? Quiero ayudaros a entender. Todo lo que os trato de explicar está escrito, mis queridos hermanos. No son cuentos. No son cuentos, ni trato de imponer a nadie nada. Por favor, siéntese, pidan el Espíritu de Dios y traten de entender lo que Él nos trata de transmitir. Porque de otra manera, el otro espíritu hace de lo suyo. Hace de lo suyo y juega con la verdad, pero no con toda la verdad. Y este es el gran problema. Por eso la confusión es tan tremenda, tan magistral, porque confunde con la verdad. Y nos agarramos a porciones de verdad, pero no logramos entender toda la verdad, en todo el cuadro completo, ¿verdad? Tal como lo ve Jesús, la verdad tal como es en Jesús. Es decir, como la entiende, la ve y la tiene proyectada y prevista el Padre. ¿Quién es la verdad como es en Jesús? Y aquí también nos lo dirán esta reflexión, ¿verdad? Espero que me podáis entender y pido disculpas porque tengo que acudir constantemente a esto, pero veo materiales, veo mis queridos hermanos compartiendo esto y no entender, están en una confusión, no lograr entender que tenemos que pasar de la guardería a la escuela elemental y llegar hasta la universidad, que es Cristo nuestra justicia. Por algo nos lo dice este mensaje. Él es nuestra justicia. Y no yo tratando de obedecer no sé qué cosas, no sé qué reglas, no sé qué leyes. Porque este es el fracaso del pueblo de Dios en toda la historia de la humanidad. No logramos comprender, aunque lo decimos, no podemos obedecer, por eso colgamos la ley en la cruz, por eso decimos que pecamos hasta que Cristo viene, es decir, es un reconocimiento de nuestra impotencia. Pero no queremos entender por qué somos impotentes. Y Dios nos lo dice una y otra vez. Sin mí, nada podéis hacer. Cuando estaréis conectados conmigo, entonces seréis
obedientes. Mientras tanto, estamos en un proceso de educación para entender cómo se puede obedecer la ley. Dice, Cristo mismo dio la ley desde el monte Sinaí y no ha disminuido ni una jota ni una tilde de sus exigencias. Ha dado su propia vida para expiar la transgresión de la ley por parte del hombre y para permitirle obedecer sus preceptos. Permitirle obedecer. Porque tenemos el Espíritu en una porción limitada, condicionada ahora. Lo vamos a tener en la plenitud en la boda del Cordero. Mientras no tenemos la plenitud, no podemos obedecer como Cristo obedeció. ¿Verdad? La justicia queda satisfecha con el sacrificio divino. ¿Por qué necesitamos nosotros sacrificio hasta la boda del Cordero? Por alguna razón. Es porque nosotros en este proceso de educación cometeremos errores, porque esta es nuestra naturaleza, ¿verdad? Es egoísta, mala, ¿verdad? Es mala. Esta es la realidad. Por eso necesitamos crecer, educarnos hasta la boda del Cordero cuando se nos da la plenitud del Espíritu y a partir de aquel momento, de manera natural, estamos en conformidad con el carácter de Dios. La justicia queda satisfecha con el sacrificio divino por los méritos de Cristo, no por los míos. Por eso el mensaje Cristo nuestra justicia. Sin Cristo no hay justicia. Podemos buscarla en todas las leyes que queramos. No vamos a tener justicia. Solo Cristo puede ser mi justicia. Dios puede ser justo y justificar al pecador que cree en Jesús. Por eso somos justificados por la fe. ¿Verdad? Por la fe. Y esto tiene mucha profundidad, queridos. Cuesta enormemente, enorme, cuesta muchísimo comprender este principio. Cómo actúa, cómo se manifiesta, ¿verdad? Fijaos, dice, Cristo conoce las pruebas del pecador, conoce sus tentaciones, ha tomado sobre sí nuestra naturaleza, fue tentado en todo como nosotros y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Porque, ¿sabéis lo que trata de decirnos aquí? Dice, Cristo conoce las pruebas del pecador, conoce sus tentaciones, ha tomado sobre sí nuestra naturaleza, fue tentado en todo como nosotros y sabe cómo socorrer a los que son tentados. ¿Cómo? Por la presencia de su Espíritu. ¿Verdad? Su Espíritu, Cristo mismo, sabe cómo socorrernos. Pero sin Él, no hay forma, queridos. No hay forma. Y pegarnos a la letra de la ley no salva, queridos. No salvó a los judíos, no salvó a los cristianos hasta hoy. Y Cristo no vendrá hasta que no habrá un remanente que entienda este mecanismo, este principio. Porque solamente así podrá la última generación glorificar a Dios. Solamente así podrá acudir a la boda del Cordero. De otra manera, es imposible. Necesitamos entender por qué no ha venido Cristo hasta ahora. Porque no hemos entendido este principio. Y mi extraña sensación es que nos negamos a comprenderlo en toda su profundidad. Es una desgracia, pero también es una realidad. Como hombre, Cristo ascendió al cielo. Atentos lo que nos dice. Porque hasta esto no lo entiende la cristiandad. ¿Cómo de profundo es el engaño, verdad? Como hombre, Cristo ascendió al cielo. Como hombre, es el sustituto de la humanidad. Como hombre, vive para interceder por nosotros. Prepara un lugar para todos los que le aman. Pregunto, ¿cuál lugar? Nosotros siempre nos pegamos solamente que nos prepara un lugar en el cielo para poder estar ahí. ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal así prepara este lugar? Pensadlo, queridos. Como hombre, vendrá de nuevo con poder real y gloria para recibir a sus hijos. ¿Cuándo?
tanto en la boda del Cordero como en la segunda venida. En la boda del Cordero nos dará la plenitud del Espíritu, que es Cristo mismo. Y en segunda venida vendrá como hombre con poder real y gloria para recibir a sus hijos, que ya habían recibido la plenitud del Espíritu y ya tienen la gloria de Cristo, de Dios, ¿verdad? Y lo que debería causarnos alegría y acción de gracias es que Dios ha fijado un día, he escuchado a algunos, un año. Qué locura, ¿verdad? Y luego dice que es experto en entender el día de la expiación. Ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre que él ha ordenado. Por medio de aquel hombre que él ha ordenado. ¿Quién ha ordenado? El Padre. ¿Quién es aquel hombre? Nos lo dijo antes. Cristo. Pero ni siquiera esto lo acepta el cristianismo. El cristianismo ve un Dios y sigue siendo Dios, el Hijo de Dios, pero no es Dios en naturaleza, ¿verdad? Es el hombre, tal como nos lo dice aquí, ¿verdad? Es el hombre. Los que afirman que no fue posible que Cristo pecara, no pueden creer que tomara la naturaleza humana. Y esta es la realidad. No pueden creer que tomara la naturaleza humana, que Dios se hizo hombre. No lo puede. Cristo fue realmente tentado no solo por Satanás en el desierto, sino a lo largo de toda su vida, desde la infancia hasta la madurez. Ahora, pregunto yo, si Cristo era un Dios, ¿por qué hubiese intentado Satanás hacerlo pecar cuando sabe muy bien que Dios no peca? Es porque Satanás sabía que era un hombre. Por eso lo intentó una y otra vez, ¿verdad? En todos los puntos fue tentado como lo somos nosotros. Y porque resistió con éxito la tentación en todas sus formas, dio al hombre un ejemplo perfecto, y por medio de las amplias provisiones que Cristo ha hecho, por medio de las amplias provisiones que Cristo ha hecho, ¿cuál? Su sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y su vida de ejemplaridad, ¿verdad? Y porque resistió con éxito a la tentación en todas sus formas, estas son las amplias provisiones, podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es decir, la misma presencia de Cristo en este templo sabe cómo socorrernos. Eso es lo que trata de decirnos. Y que si cometemos algún error, también está el sacrificio expiatorio que limpia pecado. Hay sangre hasta la misma boda del Cordero, ¿verdad? Por lo tanto, está todo previsto. Pero necesitamos creer en este Cristo, ¿verdad? Y no un otro Cristo. Jesús dice: al que venza le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está el comienzo de nuestra confianza, que debemos mantener firmes hasta el final. Dice, si Jesús resistió las tentaciones de Satanás, nos ayudará a resistir. ¿Cómo? A través de su Espíritu, ¿verdad? Él vino a traer el poder divino para combinarlo con el esfuerzo humano. Ahora podemos entender de lo que nos habla. Nos habla del Espíritu Santo en medida limitada a partir del Pentecostés y la plenitud del Espíritu Santo que recibiremos justo en la boda del Cordero, en el decreto divino, ¿verdad? Y esto es lo que vino a hacer Cristo, a traer el poder divino para combinarlo con el esfuerzo humano. ¿Entendemos? Dice, Jesús estaba libre de todo pecado y error. No había ni un rastro de imperfección en su vida o carácter. Mantuvo una pureza inmaculada en las circunstancias más difíciles. Es cierto que declaró, no hay más bueno que uno, que es Dios. ¿Qué es lo que trata de decir? Todo esto solo he podido hacerlo a través de un principio. La ley que habita en mí, eso es lo que trata de decir. No hay más bueno que uno, que es Dios. Pero también dijo, yo y mi Padre somos uno.
¿Qué trata de explicarnos? El principio del gobierno de Dios, que Él habita en todo ser creado, ¿verdad? Jesús habla de sí mismo, así como del Padre, como Dios, y reclama para sí la justicia perfecta. Reclama para sí la justicia perfecta. ¿Un Dios reclama para sí la justicia perfecta? Necesitamos profundizar en todas esas cuestiones, queridos, porque lo que trata de revelarnos aquí es el principio de cómo gobierna Dios su reino, ¿verdad? Dice, fijaos lo que nos dice aquí, porque es justo la llave que necesitamos para entenderlo. Dice, en Cristo habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué quiere decir? Nos dice que Jesús estaba libre de pecado y error debido al hecho que en Él habitaba el Espíritu de Dios, la plenitud de la divinidad corporalmente. Entendemos, y lo dice claramente, la plenitud. ¿Cuándo tendremos nosotros la plenitud del Espíritu? En la boda del Cordero. ¿Cuándo estaremos nosotros libres de todo pecado y error? ¿Podéis entender lo que trata de explicarnos? Y ahora pregunto yo, y antes de acudir a la boda del Cordero, ¿podemos nosotros estar en algún momento libres de todo pecado y error? ¿Podemos? Necesitamos entender esas profundidades, queridos hermanos, porque si no, ¿para qué hay sangre hasta la misma boda del Cordero? Por eso digo, no entendemos las profundidades del Evangelio. Leemos, creemos saber, pero venimos con preconceptos, con ideas que son de hombres y no logramos entender lo que Dios nos dice en verdad. Dice, por eso, y por eso lo destaqué, por eso, porque en Él habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente, por eso, aunque fue tentado en todo como nosotros, se presentó ante el mundo sin mancha de corrupción. ¿Por qué? Porque en Él habitaba la plenitud de la divinidad. ¿Habita en nosotros ahora la plenitud de la divinidad? ¿Entendéis el proceso de educación hasta llegar a la universidad, es decir, la boda del Cordero, donde recibiremos el título de hijos de Dios, es decir, la plenitud del Espíritu? Y es apenas entonces cuando seremos libres de todo pecado y error. Entendemos el proceso educacional que trata de ayudarnos a entender Dios y que nosotros nos pegamos a la letra de la ley una y otra vez, miramos no sé qué astros, creyendo que nosotros obedecemos. ¿Obedecieron los judíos? ¿Qué les dijo Cristo? ¿Quién era su padre? No logramos entender el principio, el fundamento del trono de Dios, la ley que gobierna el universo, ¿verdad? Dice, ¿no hemos de ser también partícipes de esa plenitud? ¿Qué nos dice? ¿No queréis venir a la boda del Cordero para que vosotros también podáis tener esa plenitud que os libera de todo pecado y error? ¿Queréis? Pues vámonos, vamos a caminar desde la guardería hasta la universidad, hasta la boda del Cordero, para poder recibir el título, la plenitud que nos promete. Dice, y no es así, y solo así, como podemos vencer como venció Cristo. ¿Queremos entender, queridos hermanos? ¿Entendemos lo que nos cuenta Dios? ¿Cuál es la invitación? Venid, está todo preparado, acudid a la boda del Cordero. Pero ¿por qué no llegamos a la boda del Cordero? Porque nosotros necesitamos leyes por escrito, reglas, astros y no sé qué historias más para poder entender a Dios. Y Dios dice, no me escuchas, no me quieres entender. Nos dice, no hemos de ser también, hemos de ser, no lo somos, hemos de ser también partícipes de esa plenitud. ¿Cuándo? En la boda del Cordero, ¿verdad? En el decreto divino. Y dice, y no es así, y solo así, como podemos vencer como venció Cristo. Por lo tanto, ¿entendemos el principio y el fundamento del gobierno de Dios? ¿Entendemos la ley, una sola ley, su presencia en este templo?
Es escrito, queridos, pero hay un otro espíritu que nos confunde tanto que no entendemos. No vemos. A pesar de creer que nosotros vemos y entendemos, no vemos. Nos negamos a esta realidad porque nosotros tenemos la ley. Tenemos a Abraham, a Moisés y a no sé quién más, a Pablo y todo lo demás. Pero si ellos vendrían, te hablarían de su vida, de experiencia personal por fe. Por fe. Que es así como se vence. Y no por otra cosa. Dice, perdemos mucho por no detenernos constantemente, dice, en el carácter de Cristo. ¿Quién es el carácter de Cristo? ¿Quién era su justicia? La plenitud de la divinidad que habitaba en él corporalmente, dice. Este es el carácter de Cristo. Esta era su justicia. La presencia de Dios en su templo, ¿verdad? Dice, creedme, dice, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿De qué nos habla? Del principio, el propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado, y cuando habita en todo ser creado, este ser vive en perfecta obediencia con el carácter de Dios. ¿Entendéis lo que nos trata de decir? Dice que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O bien, creedme, dice, ¿cómo? Por las mismas obras. ¿Y qué quiere decir? Si hubiese sido uno como vosotros, desprovistos de la plenitud de la divinidad, hubiese sido exactamente como vosotros. Pero porque yo vivo distintamente a vosotros, es porque en mí habita el Padre. Porque yo soy una con el Padre. Y esto trata de señalarnos el principio de Dios, del gobierno de Dios. Cómo el hombre Cristo Jesús pudo vivir una vida en perfecta armonía con el carácter de Dios. Y eso es lo que trata de señalarlos. Pero no lo entendemos. No lo entendemos porque estamos demasiado pegados a la letra de la ley. Y se nos escapa el principio fundamental de la verdadera ley, una sola en singular. Una ley, su espíritu en este templo. Esta es la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y dice del Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros ahora y estará en vosotros. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. ¿Entendéis de lo que nos está hablando? No os dejaré sin consuelo. Iré a vosotros. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? ¿Cómo? En el Espíritu. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Cómo se obedece la ley? El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. ¿De qué nos habla? Del principio del gobierno de Dios. Su espíritu en nosotros. Podemos entender y nosotros creemos que sin estar conectados con el espíritu, podemos obedecer la ley, como si hay un mérito en esto, sin entender el fracaso del pueblo de Dios en todas las edades. En todas. Entonces, ¿qué ley obedecemos nosotros, queridos? Nos hemos quedado estancados en la guardería y no queremos salir de ahí, porque nosotros tenemos a Moisés, a Abraham y la ley. Y fracasamos de la misma manera que el pueblo judío. Y de la misma manera que hemos fracasado hasta hoy. Lo digo de principio y espero que me podáis entender. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, en su espíritu, ¿verdad?
Espero que podamos entender en profundidad, queridos, no solo a la superficie. Dice, ¿por qué somos tan incapaces de comprender? ¿Cómo nos ruega Dios, verdad? Dice, yo os trato de explicar una y otra vez, ¿por qué no me escucháis? ¿Por qué no me entendéis? ¿Por qué somos tan incapaces de comprender? ¿Por qué no nos aferramos a Jesús y extraemos de Él por la fe la fuerza y la perfección de su carácter, su espíritu, verdad? Extraemos de Él por la fe, fuerza y la perfección de su carácter, como el sarmiento extrae la savia de la vid viva. ¿Entendéis lo que nos trata de decir nuestro Dios, queridos? Y nos negamos a entender esta realidad. Debemos mirar a Jesús y a medida que las tentaciones nos rodean, fijaos lo que nos dice aquí, subir paso a paso en la obra de la superación. ¿Qué es ese? Un proceso educativo. ¿Cómo superamos? ¿Cómo entramos en este subir paso a paso en la obra de superación? Es este proceso de entender cómo actúa la ley en nosotros, su espíritu en nosotros. Este es el proceso, hasta que lleguemos a la boda del Cordero, en donde se nos considera aptos, es decir, hemos entendido el proceso, hemos elegido la ley de Dios, que Él habite en nuestro templo, para que a partir de aquel momento nosotros seamos obedientes, en perfecta armonía con el carácter de Dios. Pero nos negamos a entender este proceso. ¿Cómo llegaremos en esta obra de superación a la boda del Cordero? Y nosotros miramos la letra de la ley, y nosotros tenemos a Abraham, a Moisés, la letra de la ley, y fracasaremos como fracasó el pueblo judío y como seguimos fracasando hasta hoy. ¿Verdad? Dice, permaneciendo en Cristo, nos hacemos uno con Él. ¿Cómo? En este proceso de la obra de la superación. Nos hacemos uno con Él. Es decir, cada vez más llenos del Espíritu, hasta que en la boda del Cordero recibiremos la plenitud, el sello de que ya somos aptos, ya hemos entendido cómo funciona el reino de Dios. Y por buena voluntad, por elección propia, queremos estar ahí. Entendemos cómo funciona el reino de Dios y queremos estar ahí. En esta ocasión, elegimos confiar plenamente en Dios y seremos considerados aptos para habitar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces estamos seguros, completamente seguros, dice, contra todos los asaltos de Satanás. Cristo viviendo en el alma se revela en el carácter, da frutos, ¿verdad? El hombre no es nada sin Cristo. Pero si Cristo vive en nosotros, haremos las obras de Dios, representaremos a Cristo en nuestra vida, hablaremos de Cristo y no de otras cosas, porque meditamos en Él. También cuando Cristo habita en nosotros, entendemos bien lo que trató de decirnos a través del Evangelio, del Espíritu de Profecía, en todo este proceso de educación, de superación, ¿verdad? Hasta que alcancemos a tener a Cristo en plenitud en este templo, que ocurre en la boda del Cordero, en el decreto divino, ¿verdad? Dice, creceremos en Cristo hasta alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres. Fijaos en qué, en entendimiento espiritual. ¿Quién tiene a Cristo? ¿Cómo somos santificados? A través de la verdad. ¿Qué nos dice aquí? Creceremos en Cristo, en su espíritu, ¿verdad? Hasta alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres, hasta llegar a la universidad, ¿verdad? A la boda del Cordero. En entendimiento espiritual, en tratar de entender todo este camino, ¿verdad? Del cristiano, del pueblo de Dios, hasta llegar al final. Comprender el plan de Dios con el hombre, ¿verdad? Porque Adán no tenía ninguna ley antes de pecar. No necesitaba nada más que la misma gloria de Dios.
Cuando se quedó desprovisto de la gloria de Dios es cuando empezó a tener necesidad de muchas cosas. Y es cuando le dijo, acuérdate, yo soy tu Dios, que te santifica, te purifica, te salva. Acuérdate. Antes no necesitaba esto. Espero que podamos entender la profundidad del Evangelio, mis queridos hermanos. Espero que podamos entender la profundidad de la verdad. Crecer con Cristo hasta alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres en entendimiento espiritual, en ser llenos del Espíritu. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a comprender su profunda realidad, su verdad, queridos. Necesitamos entender Cristo nuestra justicia. Él lo es todo. Sin Él no somos nada. Somos muertos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Y le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a reflexionar, a estudiar estos temas y poder comprender el mensaje con el cual se tiene que terminar la obra. Cristo nuestra justicia, y no hay ningún otro. Este es el mensaje que prevalece sobre todos los mensajes. Cristo nuestra justicia. ¿Por qué prevalece este? Porque si no habita su Espíritu en este templo, yo estoy expuesto al pecado y al error y jamás llegaré a la boda del Cordero. Moriré con la letra de la ley en la mano, porque no hemos crecido en entendimiento. Espero que esta no sea nuestra experiencia, sino que nosotros crezcamos y le permitamos a Cristo que nos enseñe, que nos ayude a comprender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y que entendiendo esto, podamos elegir con conocimiento acudir a la boda del Cordero. Todo está preparado. Venid. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.